Shalom a todos. Desde la santa ciudad de Jerusalén estamos, como siempre, en la yeshiva Hut Shel Chesed, hilo de bondad, dirigido a nuestro querido, muy querido, súper querido maestro y guía espiritual, el rabino Shalom Arush. Que Hashem nos bendiga a él, a nosotros, a ustedes, a todo el universo, a nuestro camarógrafo Alex, a todo el equipo. Qué alegría estar aquí con nuestra serie sobre la parashá semanal, mensajes de vida para cada instante. Y empezamos con un chiste. Escuchen este chiste, es una pregunta. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? ¿Quién sabe? ¿Qué hace? ¡Leche concentrada! Alex, ¿te gusta la leche concentrada con tu cafecito de la tarde? Yo sé. ¿Todo bien? Se está concentrando la vaca, le sale leche concentrada. Y nosotros también tenemos que concentrarnos hoy porque tenemos una parashá con unas enseñanzas que no sé dónde empezar. ¿De dónde empiezo? Desde el comienzo. No hay problema, tienen razón. Vamos a hablar primero dónde estamos ubicados. Estamos en el libro de Bamidbar, que su traducción es en el desierto, pero por alguna razón se llama números, por los varios números y censos que hay en las parashiot. Ok, está bien. Y estamos en la parashá Shlach Lecha, que es números 13, desde el primer versículo hasta capítulo 16. Para ser más exacto, capítulo 15, el último versículo es 41, y luego comienza el capítulo 16. Entonces, de 13 hasta 16. Tenemos 3 capítulos en esta parashá. ¿Qué es Shlach Lecha? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Vamos a ver la traducción de las palabras. Shlach Lecha es envía para ti. Envía para ti. El Creador Hashem, Rey Todopoderoso de todo el universo, le ordena a Moisés enviar para él, para Moisés, hombres importantes para explorar la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. En otras palabras, enviar espías. Los espías. ¿Escucharon de los espías? Hoy vamos a tratar de entender qué significa ser en nuestra vida cotidiana. ¿Qué somos? ¿Espías o turistas? ¿Qué diferencia hay entre un espía y un turista? ¿Y qué tiene que ver con nuestra vida? Y muchos mensajes más. Vamos a tratar de enfocar en varias cosas que todas están conectadas y nos van a dar un hermoso enfoque sobre nuestra vida y cómo enfrentar todo tipo de pruebas y cómo elevarnos y aprender de nuestros antepasados para no cometer los mismos errores y vivir alegremente como se debe. Entonces vamos a ver. Vamos a leer el resumen de esta parashá, síntesis de la parashá un poco, conocer un poco de qué se trata y luego entrar un poco más en detalles. Entonces, en general dijimos que la parashá se trata de los espías, sí, que envió Moisés, a la tierra de Canaán, la tierra prometida. No fue una orden del Creador enviar los espías, sino que Moisés le habló al Creador después que el pueblo pidió enviar los espías. Y esto ya es algo, si lo pensamos, un poco extraño. El Creador nos promete al pueblo elegido, le promete al pueblo de Israel la mejor tierra posible. Y ellos dicen, un segundito, hay que ver cómo va, de qué se trata. No, tenemos que enviar a alguien que nos dé un reportaje de qué se trata. Aquí hay ya algo que no suena muy bien. Pero de cualquier manera, esto es en el principio. Un poco más adelante se habla de las ofrendas de harina, aceite y vino, pero la mayoría de la parashá trata de los espías. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a leer. Cuando estaba el pueblo por entrar a la tierra de Israel, ¿sí? Sucede un acontecimiento que, de hecho, escuchen bien, que viene siendo la gota que derramó el vaso, que cambió los parámetros
del trayecto de la salida de Egipto, de todo el éxodo, hacia la tierra de Israel, pasó un acontecimiento que cambió todo. ¡Prup! Reset. De pronto, un nuevo comienzo. ¿Qué? 12 de los líderes de las tribus de Israel son enviados para inspeccionar varios aspectos de carácter, de seguridad y económicos. Después de los milagros que se presenciaron en la salida de Egipto, ¿sí? Entonces, después de ver todos esos milagros, era de esperarse que líderes tribales den un reporte, ¿sí?, que aliente y exhorte, ¿sí?, al pueblo para seguir con el plan del Creador, con el plan divino, con alegría, con esperanza. Por supuesto, los líderes, los más sabios. Seguida vamos también a hablar por qué Moisés eligió a ellos. Fueron los líderes. Seguida vamos a entrar más en detalle. Pero no fue así. Sucedió lo contrario. Los espías dan un reporte que tendía a disuadir al pueblo de entrar en la tierra de Israel. Y el pueblo de Israel empieza a lloriquear, a quejarse y a llorar. No queremos entrar en esa tierra. Ay, si solo pudiéramos volver a Egipto, a los ajos, a las sandías de Egipto. Sí, vivían la buena vida en Egipto, como esclavos que ni tenían un segundo para respirar, ni mencionar comer o tomar algo. Seguramente no sandías, sino ajos. ¡Ay, Egipto! Varias veces en la vida la persona se olvida de qué oscuridad el Creador la sacó y qué paraíso vivía en ese mismo momento. No se da cuenta. Es por la ingratitud que tenemos en el corazón y queremos hoy aprender cómo quitarla de ahí, desarraigarla y seguir adelante. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Un resumen de la parashá. Sí, pero mientras meto algunos detalles ahí. Entonces el pueblo comienza a llorar. Y las cosas se ponen tan mal que Moisés se ve en la necesidad de interceder por el pueblo para que éste no sea exterminado. Porque se despertó el atributo de la justicia divina contra el pueblo. ¿Cómo ellos se quejan? ¡Qué ingratitud! Que estaban a punto, según la justicia divina, el corte divino, de ser exterminados. El veredicto termina siendo que todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto morirán en el desierto, a excepción de 2 tzadikim, Caleb y Yoshua bin Nun, que vamos a hablar de ellos también. Y vemos, de hecho, que este suceso de los Meraglim, los espías, de hecho, cambió la historia del pueblo. Por lo tanto, merece ser analizado con profundidad. Esto causó que el pueblo de Israel, en vez de llegar rápido a la tierra de Israel, tuvo que pasar 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación murió y los descendientes entraron a la tierra de Israel, como dijimos, a excepción de Caleb, Ben Yefuné y Yoshua bin Nun. Vamos entonces a empezar con los primeros versículos, es ver lo que está escrito en el mensaje de la vida y empezar a profundizar un poco para mejorar nuestras vidas y no caer en las mismas trampas y en los mismos errores. Entonces empieza así. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: envía para ti hombres, significa hombres importantes, que exploren a la tierra de Canaán, la cual yo, dice el Eterno, he de entregar a los hijos de Israel. Un hombre según la tribu de sus ancestros enviaréis. Todo presidente, todo príncipe, significa todo líder entre ellos. Y así fue. Y envió a ellos Moisés desde el desierto de Parán,
por la palabra del Eterno, ¿sí? Y todos ellos eran hombres importantes, cabezas del pueblo, significa líderes, ¿sí? Jefes de los hijos de Israel, eran ellos. Y aquí hay la lista de sus nombres, ¿sí? De la tribu de Reubén, Shamua, hijo de Zakur; de la tribu de Shimón, era Shafat, hijo de Jorí; y de la tribu de Judá, Caleb, el hijo de Jefuné, que vamos a hablar de él; de la tribu de Isachar, Igad, hijo de Yosef; de la tribu de Efraim, Oshea bin Nun, que también vamos a hablar de él; de la tribu de Binyamin, etc. Pueden verlo todo ahí adentro, no vamos a perder tiempo con esto. Estos son los nombres de los hombres que envió Moisés para explorar la tierra, y llamó, y aquí escuchamos algo interesante, y llamó Moisés a Hoshea. Hoshea era de hecho el ayudante de Moisés, su discípulo, y le cambia el nombre, o mejor dicho, le agrega una letra a su nombre. Hoshea le agrega la letra Yud y sale el nombre Yehoshua. Josué. Muy bien. Y bueno, entonces los envía, les explica cómo llegar y dice que miren a la tierra y que den, ¿sí?, un reporte. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando regresa el pueblo, los espías empiezan a hablar mal de la tierra prometida por el Creador y hasta traen frutas hermosas, pero enormes de esa tierra, uvas enormes. Y en vez de decir, mira qué abundancia hay en esa tierra, dicen, miren, como tan extrañas son estas frutas, exageradas, enormes, así también el pueblo que reside ahí, esos enemigos que tenemos que enfrentar pronto, son gigantes. No vamos a poder luchar contra ellos. Estamos perdidos. ¡Ay, el pueblo! ¡Ah! ¡Ay, gritando y quitándose el pelo! Familias. Cada uno al lado de su tienda, de su hogar, gritando y rasgándose. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Todo bien ahí? ¿Quién los sacó a ustedes de Egipto, del imperio más poderoso de todo el mundo en aquella época, con 3 plagas que cambiaron toda la naturaleza? El Creador modificó toda la naturaleza para salvarnos a ustedes. Les abrió el mar rojo, les dejó ir dentro del mar, en cuevas de agua. 12 cuevas de agua había en el mar, no como en las películas que se abrió así a 2 lados. No, eso no es verdad. Dentro del mar, el mar subió y se abrieron como 12 túneles donde pasaron el pueblo de Israel. Tenían ventanas entre una tribu y la otra. Se veían uno al otro y había ahí árboles con frutas y había todo lo bueno del mundo. ¡Qué milagros! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Recibieron la Torá en el monte Sinai. Recibieron la Torá. Podían ver los sonidos y relámpagos. Y en medio del desierto todo empezó a florecer. ¡Ay, hay un enemigo muy fuerte! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues bueno, no van a hacer nada. El Rey del Universo, su Padre Celestial, y Él va a hacer todo. Tal como hizo hasta ahora. ¿Ustedes hicieron algo? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Prepararon pan ácido, matzot? ¿Qué hicieron ustedes? Sí, eso todo. ¿Qué? El Creador hizo todo. Ahora también va a hacer todo. ¡Ay, cómo vamos a enfrentar a este enemigo! Ahí cambió todo. Se cayeron de la emuná, de la fe en el Creador. No confiaron en Él. Y te quedas, no puedes creer. ¿Cómo puede ser? Vieron milagros. ¿Cómo puede ser una cosa así? Esta pregunta, ¿dónde preguntamos? Rabino Arush pregunta esa pregunta en su famoso CD llamado Deja de lloriquear y verás milagros. ¿Conocen ese CD? Les recomiendo escuchar ese CD.
Deja de lloriquear y verás milagros. Ahí hablamos más sobre el tema, está en español. ¿Sí? Incluso les cuento un chiste al comienzo. Les recomiendo mucho. Hoy vamos a tratar de enfocar en otras cosas más, pero hacernos recordar qué pasó ahí. ¿Qué pasó? Y perdieron la fe y empezaron a lloriquear y quejarse en contra del Creador, quien los salvó y los protegió y les dio todo lo mejor del mundo y les mostró milagros. Eso nos demuestra que incluso cuando si la persona ve milagros, ve la naturaleza cambiando frente a sus ojos, si no tiene un trabajo personal, si no trabaja sobre sí misma para tener emuná, fe en el Creador, nada le va a ayudar. Va a poder ver el cielo abriéndose, ángeles cantando con violines y no va a tener fe en el Creador. Así es. Hashem, si me haces un milagro voy a creer en ti. En tus sueños. Así decimos en Israel. In your dreams. Eso es en inglés. En hebreo es Bahalomot Shelcha. En tus sueños. No, eso no va a pasar. Puedes ver milagros y el día siguiente, no el día siguiente, un segundo después, ya ser un hereje completo. Porque si las cosas no llegan de un trabajo personal, nada cambia. El Creador nos trajo a este mundo que se llama en hebreo Olam HaAsiyah, el mundo de acción. Aquí hay que trabajar. Aquí hay que trabajar. Y cuando trabajas, hay resultados. También en lo espiritual hay que trabajar. Siempre digo lo mismo. La gente piensa que lo que tiene que ver con lo espiritual es algo como Harry Potter. Hacemos unos hechizos y ¡pum! De la nada, todo se arregla. No es así. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Eso es brujería. Eso es una mentira. No del lado de la santidad. No llega del lado de la santidad. Magia oscura quizás. Ya no existe casi, pero es auténtica espiritualidad. La emuná es con trabajo. Usando este cuerpo físico y logrando elevar nuestras almas hasta lo máximo. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Entonces vamos a empezar un poco. Vamos a tratar de entender qué está pasando aquí. Hay algo muy interesante. Varios puntos. Y al final voy a querer resumir con el mensaje que empecé diciéndoles, que se llama ¿quién eres? ¿Qué eres? ¿Turista o espía? Es muy bonito esto y muy profundo. Pero hay algo muy interesante. Primero, la primera pregunta que cada uno tiene que hacerse: ¿por qué dice el Creador a Moisés, Shlach lecha, envía para ti? Es decir, si tú quieres enviar, envía, pero yo no te lo ordeno. Si me preguntas a mí, te digo que no. Porque yo ya di mi promesa, dice el Creador. Yo ya prometí que les doy la mejor tierra guardada para ustedes, desde la creación del universo guardada para ustedes. Les permití a esos pueblos habitar en esa tierra para mantenerla, pero cuando llegó el momento que ustedes se formaron como un pueblo en Egipto, ahora llega el momento que el regalo que yo le ofrezco a mis hijos, quiero entregárselos. Es la tierra prometida. ¿Y ustedes? ¿Tienen pregunta? ¿Quién dijo? ¿Quién sabe? Hay que averiguar. Vamos a enviar gente que se fije, que nos diga. Entonces yo no les recomiendo enviar espías. ¿Tú quieres, Moisés, como el representante del pueblo? Hazlo por ti, para ti, pero no yo. Entonces hay una gran pregunta. ¿Por qué Moisés pide una cosa igual? Pide una cosa así al Creador. ¿Cómo es que Moisés, que es el hombre de emuná, y el hombre más humilde, y el más sabio, el gran maestro espiritual de todos los siglos, de toda la historia humana, cómo es que él supuestamente cae en esta trampa? Porque el pueblo le pidió, sí, el pueblo le pidió. El pueblo le pidió a Moisés que quieren enviar un grupo para que dé un reporte de lo que está pasando ahí. Muy bien. Moisés debería decirles: no, perdón, me disculpo, el rey del universo dijo algo, no hay preguntas. Y ya vimos lo que puede hacer el creador del universo,
Así que no hay preguntas aquí. Pero no dijo eso. Fue y le pidió al Creador. El Creador dijo, ¿yo? Yo no te digo hacerlo. ¿Tú quieres? Hazlo. ¿Y qué hace Moisés? Lo hace. Entonces Moisés sabe que el Creador dice, yo no estoy de acuerdo, pero te permito hacerlo si tú quieres, y lo hace. Una gran pregunta sobre Moisés, ¿no? Qué bella es la Torah. Qué bella es la Torah, qué bella. Sin la respuesta, solo la pregunta es impactante. Así se estudia Torah. Saben, las falsas religiones siempre tratan de tapar, de ocultar las preguntas, las cosas que no son claras, porque detrás de ellas no hay nada. Si te enfocas en las preguntas, te das cuenta que es todo vacío, es todo un invento humano. Pero la Torah, el estudio de la Torah es investigar y buscar las preguntas y ver lo que no puedes entender y no encaja. Y de eso poder ver la belleza de la Torah y descubrir la verdad que está ocultada ahí. Descubrir el mensaje de vida del Creador que está ahí adentro. Esa es la Torah. Esa es la ley de la vida. Esa es la verdad. Y es lo que hacemos aquí juntos. Y hay que difundirlo y compartirlo con todos. Entonces, gran pregunta, ¿cómo es que Moisés entiende, sabe que el Creador dice que no hay que hacerlo y él decide hacerlo? Una de las respuestas que explican los sabios es que Moisés se dio cuenta que el pueblo de Israel ya cayó de su emuná. Como hemos dicho, no hicieron un trabajo personal. Vieron milagros, vieron cómo la naturaleza es modificada por el Creador, pero eso no penetró el corazón. La Torah nos ordena, debes saberlo hoy y entregarlo, llevarlo a tu corazón, sentirlo, experimentarlo, vivirlo. Y eso es con un trabajo. No es suficiente saber, es sentir y vivir. Saber, sentir y vivir. Y Moisés, ¿quién más que Moisés que podía conocer y reconocer el nivel espiritual del pueblo? Que otra vez empieza a confundirse y hay todo tipo de... Algo está pasando ahí. Moisés entendió que si no le va a permitir al pueblo enviar espías, lo van a hacer de cualquier manera. Pero entonces el pueblo va a enviar lo que él elija. El pueblo. Lo que ellos eligen van a enviar. ¿Quién sabe a quién? 12 personas que quién sabe quiénes son. Entonces Moisés preguntó al Creador. El Creador le dio una apertura, le dio una posibilidad de hacerlo. Y Moisés decidió hacerlo, pero que él elija a los líderes. Elegir los líderes de Israel, que la esperanza era que ellos sean hombres justos, y eran hombres justos y sabios, que ellos hagan lo que tienen que hacer y lleguen a la tierra y vengan y empiecen a glorificar y alabar la tierra prometida y así alabar al Creador. Pero eso no fue el caso. Entonces Moisés quería hacer una cosa buena para salvar al pueblo de algo peor. Entonces esta es una de las respuestas. Hay varias respuestas. Podemos pasar horas con solo contestar esta pregunta. Pero vamos a seguir un poco más. Entonces, por eso el Creador dijo, envía para ti. Y de hecho hay algo interesante entre paréntesis. Sí, un bombón así. En la parashá de Lech Lecha, cuando el Creador le dice a Abraham, nuestro patriarca, en el libro de Génesis, Lech Lecha, vete para ti. Entonces se explica qué es Lecha, es igual como aquí. Aquí es Shlach Lecha, envía para ti. Y ahí le dice el Creador a Abraham, nuestro patriarca, vete para ti, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, otra vez, para ti. Ahí la explicación es para ti, para tu beneficio, para tu bien. Explican los justos también aquí. Entre paréntesis, una de las explicaciones, para que escuchar otra explicación, el Creador le dice, si envías, va a ser para ti, para tu beneficio. Pero si no, no hay que hacerlo. ¿Qué beneficio? Abraham, su beneficio fue que llegó a la tierra prometida, formó su familia, el pueblo,
recibió todo lo bueno, recibió un hijo que antes no podía tener hijos. Todas las bendiciones del mundo le acompañaron a Abraham. Entonces entendemos para qué. Vete para ti, para tu bendición. Pero ¿qué bendición tuvo Moisés de todo esto? Entonces se explica, una de las explicaciones, que había aquí un beneficio. Aunque Moisés no lo buscó eso, pero salió así, que el Creador ya le avisó a Moisés que no va a poder entrar en la tierra prometida. Y en poco tiempo tenían que llegar. Era cuestión de días. Y el Creador le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Vas a morir en el desierto. Solo vas a poder ver la tierra desde lejos. Entonces, a través del pecado de los espías, que llevó el tiempo de todo ese pecado desde que fueron y regresaron 40 días, dijo el Creador, 40 días de ese gran pecado de hablar calumnias sobre la tierra prometida, el castigo va a ser medida por medida 40 años de dar vuelta en el desierto hasta que toda esa generación que lloriqueó y se quejó contra mi promesa va a morir en el desierto y luego va a poder entrar el pueblo de Israel. Entonces, de hecho, el beneficio a Moisés fue que logró vivir 40 años más por el pecado de los espías, porque si no, en pocos días hubieran llegado y Moisés hubiera dejado este mundo. Entonces, a través del pecado de los espías, recibió Moisés 40 años de vida más para enseñar al pueblo más Torah y elevarlos más para prepararlos a entrar a la tierra prometida. Así que siempre, como dice mi mamá, no hay mal, ¿cómo dice? No hay mal que por bien no venga, algo así, ¿no? Algo así. Sí, no decimos todo es para bien, ¿sí? Pero vemos que incluso lo que parecía mal salió una cosa buena y siempre es así. Pero esto es entre paréntesis. Muy bien. Entonces empieza ahora la parasha de los espías. Y sabemos que la forma en que la Torah está construida, ordenada, organizada, es que hay una conexión entre una parasha y la otra. Siempre hay una conexión. No siempre hablamos y mencionamos eso, pero siempre hay una conexión. Y preguntan los sabios, en el Midrash, Bemidbar Rabbah, y Rashi, y Siftei Chachamim, varios comentaristas, preguntan, ¿por qué la parasha de los espías llega después de la parasha de Miriam, la hermana de Moisés que habló mal sobre Moisés? ¿Se acuerdan? La hermana de Moisés, Miriam, habló mal de Moisés. ¿Cómo es que Moisés se separó de su esposa? ¿Y qué es eso? Y bueno, recibió su castigo y el pueblo le esperó hasta que pase todo. Y preguntan, ¿por qué están una detrás de la otra las parshiot? Primero la parasha sobre Miriam y luego la parasha nuestra de los espías. Entonces, a primera vista vamos a decir, es obvio. Ella habló calumnia y ahora tenemos otra porción semanal que habla de calumnia. Ella habló calumnia, habló lashon hara, mala lengua sobre su hermano. Y ellos hablaron contra la tierra de Israel. Entonces calumnia, pero no. Así no se estudia. Hay que profundizar. Eso no es suficiente, esta respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres decirme? Las parshiot están conectadas porque es el mismo tema y decirnos un poco más incluso, dicen los sabios, decirnos que los espías no aprendieron de lo que le pasó a Miriam, la esposa de Moisés. Si hubieran aprendido lo que pasó antes, que Miriam habló mal de Moisés y fue castigada, entonces si ellos van a hablar mal de la tierra de Israel, van a ser castigados, tenían que aprender de Miriam, ¿verdad? Pero no puede ser, no son dos cosas que se pueden aprender uno de la otra. ¿Por qué? Miriam habló contra ¿quién? Un ser humano, una persona, tiene sentimientos, contra un tzadik, contra un hombre. Yo puedo aprender que hablar mal de un hombre, yo puedo aprender de esto que está prohibido hablar mal de piedras, de un pedazo de tierra. ¿De qué? ¿De barro, de tierra, de piedritas? Si era al revés, mira, hablar mal de una tierra
Si está prohibido hablar mal de una tierra, entonces tanto más hablar mal de un ser humano. Pero aquí es al revés. Primero aprendí que está mal hablar de un ser humano, que es más grave. Seguramente es más grave que hablar de una tierra. Entonces no puedo aprender esto de esto. ¿Entienden la pregunta? Hablar mal de una persona entiendo que es grave, pero hablar mal de piedritas, ¿quién dijo que es una cosa mala? Que se merece un castigo tan grave. Y vamos a ver que el mayor castigo en toda la historia humana fue por la calumnia contra la tierra de Israel y lo que llevó eso al lloriqueo del pueblo. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, el gran tzadik de Strovtsa dice algo muy lindo, muy poderoso. Dice así. Escuchen bien, nos da la respuesta. De verdad deberían aprender de lo que pasó con Miriam, que habló mal de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces el tzadik de Ostrovtsa dice así. Dice así. Tienes razón. Aprender de una cosa al otro, a otra cosa, en este caso es difícil. Pero vamos a entender bien de quién habló mal Miriam. De Moisés. ¿Y qué está escrito acerca de Moisés? Y el hombre Moisés era el más humilde sobre la faz de la tierra. Moisés se veía como la tierra, como piedritas, como barro. No se veía ni como un ser humano. Estaba tan anulado su ego al Creador, a la divinidad, que no veía en sí una realidad. Él era anulado completamente a la voluntad divina. Así que para Moisés, él era como tierra, como barro, como el piso. Más humilde que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Él era como la tierra, más bajo de la tierra. Y Moisés mismo dijo, ¿y nosotros qué somos? No somos nada. Dijo Moisés y Aarón. Entonces, al entender que está prohibido hablar de un hombre que se asemeja, que sienten peor incluso de piedritas y de tierra, entonces tanto más tenías que saber que está prohibido hablar de una tierra sagrada y prometida al pueblo de Israel. Así que sí se puede aprender uno del otro. Qué dulce la Torah. ¿Entendieron? Tan dulce. La calumnia. Hablar mal. ¿Qué está tan mal en hablar mal? ¿Qué hay? Si hablo de una persona, o de una tierra, de un lugar, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Rabbi Nachman de Breslev, una persona no habla la lashon hara, mala lengua sobre otra persona, sino que completamente perdió la fe y cayó en la herejía. Perdió toda fe en el Creador. ¿Qué tiene que ver? Tiene fe en el Creador, pero habla de esa señora que dijo esto y lo otro, de esa vecina, de su jefe, de su socio. ¿Qué pasó? ¿Qué? Tiene fe en el Creador, pero habla de esto y lo otro. No. La profundidad en lo que dice Rabbi Nachman, el gran médico del alma, es que si tú hablas de otras personas, es para ti una señal que caíste de la emuná, te caíste de la fe auténtica. Porque al hablar de los demás, estás de hecho declarando que son individuos completamente independientes, como si fuera que el Creador no los maneja, como si no están bajo la supervisión divina. Son realidades en sí mismas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Eso es idolatría. Estás de hecho desconectando al Creador de ciertas criaturas, de ciertos seres humanos. Estás diciendo que existe el Creador y hay más fuerzas que te pueden dañar, que te pueden perjudicar, que te pueden hacer cosas. El que tiene emuná sabe que Hashem, Rey del Universo, es uno y único. No hay más nada fuera de él. Entonces cuando tu suegra, por supuesto, te molesta, o tu socio, o tu jefe, o quien sea, entiendes que es el Creador mismo, disfrazado. Es un emisario del Creador para llevarte una prueba, para colocarte en una prueba, para elevarte, no para que caigas.
Entonces, cuando tú hablas de los demás, él me hace eso, y él me hace eso, y él me hace eso, y me están persiguiendo, me están hablando, tú demuestras que no tienes fe, y es lo peor que hay, porque te estás desconectando de la fuente de la vida, que es Hashem, el Rey del Universo, Dios Todopoderoso. Esa es la verdad. Esa es la verdad, y por eso es tan grave la calumnia, hablar mal de los demás, la maledicencia. Y de verdad, el castigo de los espías, pueden verlo más adelante, que su lengua se enlargó y se cayó de su boca. Algo horrible de leerlo, lo que pasó después. Horrible. Pero eso fue el castigo. Y hay una gran pregunta. Una gran pregunta. Dijimos que se trata de líderes, príncipes, presidentes de las tribus de Israel. ¿Cómo es que cayeron en una cosa como esa? ¿Cómo puede ser eso? Que cayeron en un pecado tan horrible, que fueron a la tierra que prometió el Creador, el regalo que prometió a su hijo primogénito, que es el pueblo de Israel. El único hijo del Creador es el pueblo de Israel, que tiene que servir luz para todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos fueron y hablaron mal de esa tierra prometida? ¿Que están mal de la cabeza? Dijimos que son gente importante. Moisés mismo eligió a esas personas para que el pueblo no elija a cualquiera. Que sea gente sabia, que tiene temor al cielo, que está llena de Torah. ¿Cómo cayeron en eso? Entonces vamos a dar la respuesta más conocida y después una respuesta. Vamos a ver con más profundidad y ver cosas impactantes. Entonces la respuesta común es así. Ellos eran los líderes del pueblo de Israel, pero ellos sabían que su liderazgo, como presidentes, príncipes del pueblo, cada uno de su tribu, está limitado hasta la entrada a la tierra prometida. En el momento que el pueblo de Israel deje el desierto y entre en la tierra prometida, la tierra de Israel, llamada en aquel entonces la tierra de Canaán, sabían esos líderes que ellos van a perder su puesto, van a perder su función, su rol como líderes. Ya todo va a cambiar, van a construir el sagrado templo en Jerusalén, todo va a cambiar, va a haber un rey quizás, cosas van a cambiar. Van a haber otros líderes, ya va a ser otra cosa. Va a ser otro estilo de vida, no como en el desierto. Cosas van a cambiar. Nadie le asegura que ellos van a seguir siendo los líderes. Van a perder su trabajo. Entonces estaban dispuestos, para no perder los honores, su importancia. Están dispuestos a hablar mal de la tierra. Y no que inventaron, es que buscaron, y esto enseguida vamos a hablar de eso. Buscaron los puntos débiles. Buscaron lo que no está 100% y lo hicieron grande y exagerado. Y eso y lo otro hasta que asustaron al pueblo entero. Y todo el pueblo empezó a llorar y perdió la fe. Y el peor castigo, esa noche fue, como hablamos en el CD, deja de llorar. El rabino Arush dice ahí, esa noche fue lo que dicen los sabios, la noche de Tisha B'Av. El 9º día del mes de Av, el mes hebreo de Av. ¿Qué pasó en el 9º día del mes de Av? En todas las generaciones cada vez pasó una cosa horrible en ese día. El primer templo en Jerusalén fue destruido en el 9º día de Av. El segundo templo fue destruido en el 9º día de Av. La Inquisición en España, 9º día de Av. Y así hay una lista de cosas horribles que pasaron ese día. Horribles. Una y otra, y una y otra. Wow. ¿Y todo por qué? Por esa noche que el pueblo empezó a llorar y demostró su falta de fe y falta de gratitud hacia el Creador. Entonces ellos trajeron una catástrofe sobre el pueblo de Israel. ¿Y todo eso por qué? No querían perder la corbata, la chaqueta, ser líderes. La verdad es muy difícil de entender eso.
Entonces, la explicación simple es que no hay seguridad. Y no tienes un seguro que te protege, que cuando llega la prueba y te toca en ese lugar donde te pincha, te molesta, no vas a perder todos tus buenos modales y vas a hacer lo peor. No hay seguro. Si la persona no trabaja sobre sí misma día tras día, rogándole al Creador, ese es el trabajo, pidiéndole, ayúdame a seguir tus caminos, ayúdame a ser una persona recta, ayúdame a seguir tu verdadero mensaje que está en la Torah, no lo que yo imagino y pienso que tú dices, sino lo que está escrito en la Torah, lo que dice tu Torah, lo que dice la halajá, la ley judía, tanto para judíos y tanto para no judíos, no ajidas. Guíame en tu verdad, como dice el rey David en los Salmos. Ayúdame a ser bueno, ayúdame a cuidarme, cumplir con tu Torah, con tu voluntad, hablarle al Creador cada día, como dice Rabbi Nachman, hacer itbodedut, lo que se llama aislamiento, la primera persona en aislamiento, tener una hora de separación de todo este mundo, 60 minutos de estar a solas con el Creador y conectarnos, enchufarnos de vuelta con la fuente de la vida que es el Creador, a través de la emuná, la fe auténtica. Si no hay ese trabajo diario, la persona más justa y más sabia de la Torah puede caer en los peores pecados. No hay seguro. ¿Cómo él que tiene una barba así hizo eso y lo otro? ¿Cómo? Si no hay un trabajo personal que nos enseña la Torah y los tzadikim, se puede perderlo todo. Porque este mundo es muy peligroso espiritualmente si no sabes cómo conducirte. Si no vives en el jardín de la fe. Si no escuchas el taller en el jardín de la fe que tenemos juntos para vivirlo y practicarlo y conocer el camino del Creador. Entonces esto es a nivel simple. Pero hay un nivel mucho más profundo. Porque no podemos entender gente de un nivel espiritual tan elevado. Entonces, esa es una enseñanza. Pero una enseñanza un poco más profunda. Estos sabios, estos líderes, y estamos hablando solo de 10 líderes de los 12. Porque habían 2 que no estaban ahí dentro del consejo de los malvados, que ya son llamados malvados en un cierto punto. Cuando cambiaron, hicieron el switch. ¿Y quién eran? Caleb, Ben Yefuné y Yoshua bin Nun, que ellos eran justos. Y enseguida vamos a ver cómo lograron mantenerse en el buen camino. Pero 10 de los espías, habían 12 tribus, 10 de los espías cayeron en la calumnia, en las peores cosas. Se explica que estos sabios eran gente elevada. Moisés los eligió. Entonces, ¿qué? Ellos pensaban una cosa más elevada. Ellos se dijeron a sí mismos. Ahora estamos en el desierto, el pueblo de Israel. ¿Y qué estamos viviendo? Milagro tras milagro. La presencia divina nos acompaña. Tenemos una nube que nos muestra el camino. Y estamos protegidos por las nubes de gloria de cada lado. 6 lados, el piso, el techo, los 4 lados. Y la nube que va adelante, 7 nubes de la gloria del Creador, mostrándonos el camino, protegiéndonos. Estamos todo el día libres para estudiar Torah. Estamos comiendo del maná, que se llama el pan de los ángeles, no de la ciudad, de los ángeles, verdaderos ángeles, es decir, pan divino. Esa comida celestial, cada uno podía sentir el gusto que quería. Uno se pone en la boca, yo quiero Coca-Cola. El otro dice, yo quiero probar un poco de Pepsi. Otro, yo quiero un poco de asado. El otro dice, no, yo quiero helado, sabor a coco. Cada uno otra cosa. Yo quiero eso. Cada uno sentía el sabor de su comida favorita cuando pensaba en eso. ¿Saben lo que es? Por favor, Hashem, mándanos el maná. Nos gustaría comer el maná. Pero lo más milagroso de todo este pan divino celestial era que entraba en el cuerpo y no tenía que salir. En otras palabras, discúlpenme, no tenían que ir al baño. No tenían que ir al baño. En el desierto, piensen que un pueblo entero, millones de personas tenían que ir al baño en el desierto. ¿Qué hubiera pasado ahí? El Creador ya preparó todo. Miren los detalles. Abran los ojos y los oídos, los detalles, las bendiciones que hay aquí.
El Creador ya preparó todo, que coman una comida, que no tengan que ir al baño. Todo ese tiempo. Entonces los espías, los líderes, esos presidentes de las tribus dijeron, estamos totalmente libres para estudiar la palabra del Creador, para mantenernos en un nivel espiritual tan elevado aquí en el desierto. Pero ¿qué va a pasar cuando vamos a entrar a la tierra? Bueno, es la tierra prometida, es una tierra que tiene mucha santidad, pero ¿qué va a pasar? La gente va a tener que empezar a vivir en este mundo físico, empezar a trabajar en el campo, otro va a tener que ser abogado, otro un médico, otro no sé qué, cada uno va a empezar a tener que trabajar en algo. ¿Qué va a pasar con la Torah? ¿Qué va a pasar con nuestra espiritualidad? Vamos a perderlo todo. No queremos bajar de este nivel en que estamos. No queremos eso, queremos seguir, estar apegados con el Creador, seguir con eso. Por lo tanto, tenemos que seguir ser líderes del pueblo y seguir viviendo en el desierto bajo las alas de la supervisión divina, de la presencia divina del Creador. Querían, de hecho, el entendimiento más profundo, que querían seguir viviendo elevados y no entrar en un lugar, en un mundo físico bajo, en que tienes que ocuparte de todas las necesidades humanas, empezar a ir al baño, empezar a comer normal, enfermedades, esto y lo otro, y comida y trabajo y esto y seguro social, y enviar a los chicos a la escuela, qué escuela ir, dónde vivir, en qué barrio, déjanos en el desierto. Pero esa no fue la voluntad del Creador. Esa no fue la voluntad del Creador. Y lo hemos visto también en nuestra charla. Busquen nuestra charla que se llama Todos a despertar. Hemos hablado de algo parecido cuando el pueblo de Israel recibió la Torah. ¿Por qué se durmió el pueblo de Israel? ¿Estaban cansados? No, era algo mucho más profundo. Como aquí. Que es recibir la Torah en un nivel espiritual, sin el cuerpo adjunto. Pero eso no es lo que quiere el Creador. Y esto es lo que nos enseña la Torah. Y esta es la verdad de la Torah, del judaísmo, del camino del Creador. El Creador quiere que traigas la divinidad a este mundo material y que lo eleves. Que tú traigas la divinidad, la santidad a este mundo bajo y lo eleves contigo hacia el cielo. Y eso a través de este cuerpo de sangre y hueso, de comer normal y tener que ir al baño y vivir como una persona normal, pero elevada. Elevada, no como un animal, que todo lo que tiene es este mundo. Y no como un ángel separado completamente de este mundo, sino algo en el medio. Alguien que vive en este mundo y lo eleva hacia el cielo. Y eso es mayor que ser un ángel incluso. Porque tú llevas lo más grueso, lo más material, y lo vuelves, lo haces espiritual. Es lo que quiere el Creador de nosotros y es lo que quiere de nosotros en cada día de nuestra vida. En cada día de nuestra vida, santificar lo material, santificar lo físico, apartarnos de apetitos bajos, de apetitos mundanos, sucios, y elevarnos y acercarnos al Creador a través de este mundo sucio y bajo. ¿Cómo se hace esto? La Torah nos enseña los preceptos, las mitzvot. Hay los preceptos para judíos, hay los preceptos para no ágidas, que es el resto del mundo. Cada uno recibió su rol, su función para elevarse. Es lo que hay que hacer. Y ese fue el pecado, un punto de vista, un enfoque más profundo de los espías. Eso no fue lo que el Creador quiso, quedarse en el desierto como ángeles, no. Venir a este mundo físico y bajo y elevarlo, Nos quedan unos minutos en que quiero mencionar dos cosas importantes, lo más importante de esta charla, todo es importante. Habían dos espías, dos líderes que se salvaron. ¿Quiénes fueron? Ya dijimos, Yehoshua bin Nun y Caleb ben Yefune. Ben es hijo, Yehoshua hijo de Nun, y Caleb ben Yefune. Caleb el hijo de Yefune. ¿Cómo se salvaron?
¿Cómo podemos nosotros salvarnos de mala compañía? Entonces vemos aquí dos ejemplos. ¿Cómo se salvó Hoshea? Yoshua se llamaba Hoshea. Fue a Moisés y Moisés le dio una berajá, una bendición especial. Una bendición que llega de un hombre justo, trae protección y acompaña a la persona. No solo que recibió la bendición de su maestro, sino que su maestro le agregó una letra. La letra Yud, la primera letra del nombre divino de 4 letras del Creador. Y lo llamó a Hoshea, aquí está, versículo 16, ¿sí? En Números 13. Y llamó Moisés a Hoshea, hijo de Nun, Yehoshua. ¿Qué significa Yehoshua? Ye representa el nombre del Creador. Hoshua significa te salvará. El Creador te salvará. ¿De qué? Del mal consejo, de ese plan de los espías, que no caigas en su trampa. Así le dio la bendición. Pero Caleb, el hijo de Jefuné, no recibió bendición de Moisés. Sabía que las cosas están en sus manos. Si él no va a hacer algo, va a estar perdido, porque la influencia, cuando hay mala compañía, la influencia es muy, muy, muy fuerte. ¿Qué hizo él? Mientras fueron, vamos a ver el versículo. Versículo 21. Está escrito que subieron y exploraron, sí, a la tierra desde el desierto de Tzin hasta Rehob. Bueno, y el versículo 22 dice, y ascendieron por el sur y llegó hasta Hebrón. Y ascendieron por el sur. ¿Quién ascendieron? Todo ese grupo, todos los miembros del grupo, y llegó en singular hasta Hebrón. ¿Quién llegó hasta Hebrón? ¿Por qué no está escrito y llegaron? Porque los demás espías no llegaron a Hebrón. ¿Quién fue? Una sola persona. Nos revelan los sabios. Fue Caleb, el hijo de Jefuné. Y llegó hasta Hebrón. Dice llegó y no llegaron. De aquí se aprende que solamente Caleb se desvió hasta Hebrón para rezar. ¿Dónde? En Meharata Machpelah, la cueva de Machpelah, donde estaban enterrados, donde descansan los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y las matriarcas, para que le ayuden a salvarse de la presión social que podría tener de sus colegas, los espías, que iban de un principio con malas intenciones. Cuando vio Caleb que Moisés cambió el nombre de Hoshea a Yehoshua para que sea protegido del pecado de los espías, se asustó y dijo, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar a mí? Por eso arriesgó su vida. ¿Por qué arriesgó su vida? Hebrón era el lugar más peligroso que existía en aquel entonces, en toda esa zona. Hoy también no es una gran cosa. Lamentablemente, todavía no todos los judíos están ahí, pero también en aquel entonces era un lugar muy peligroso, donde habitaban los gigantes. Había ahí seres gigantes y peligrosos, y fue a rezar ahí acerca de las tumbas de sus antepasados, de los patriarcas y las matriarcas, para que ellos acompáñenlo en plegaria frente al Creador y sean como buenos abogados para representarlo ante el Creador, que le dé protección. Y de verdad se salvó. Y dice, de aquí aprendemos cuando la persona se encuentra bajo presión social fuerte para alejarse del camino del Creador, el camino de Hashem. Debe buscar todo tipo de estrategias lógicas y místicas para salvarse. Y además el Zohar HaKadosh en la Parashá de Shmot nos enseña que de aquí aprendemos que es bueno rezar cerca o en las tumbas de los tzadikim, de los justos, que ellos con su plegaria acompañan a la persona que reza ahí al Creador y lo acompañan con sus plegarias, elevando una plegaria al Creador para que les ayude. Entonces vemos dos técnicas que usaron. Yehoshua recibió bendición del sabio de la generación, que hoy en día podemos recibir esas bendiciones a través de estudiar los libros de los grandes tzadikim de nuestra generación, generaciones pasadas. Y Caleb fue a los justos que ya fallecieron, a las tumbas de los justos, como hacemos hasta hoy en día. Rezamos acerca de las tumbas de los grandes tzadikim,
pidiendo que ellos sean como abogados y que nos ayuden con sus plegarias, a elevar nuestras plegarias al Creador. Por supuesto, no rezamos a los justos fallecidos, no, eso es idolatría, sino que invocamos las almas, pedimos de las almas, de los enterrados ahí, los justos enterrados ahí, que nos acompañen en sus plegarias, que recen por nosotros y que nos ayuden a rezar frente al Creador, que nos sirvan como buenos abogados. Entonces aquí vemos que todo es posible. Podemos escaparnos de todo tipo de presión social si vamos con el camino del Creador. Y ahora vamos a llegar al punto principal que quise hablar. ¿Qué hicieron los espías? ¿Qué hicieron los espías? Miren lo que dijeron cuando llegaron de vuelta. Miren lo que dijeron. Cuando llegaron y empezaron a contar al pueblo, qué peligroso es esa tierra, qué peligrosa es la tierra que el Creador les prometió. Entonces, dicen así. Empiezan a contar. Es poderosísimo el pueblo que está ahí, que habita en la tierra. Las ciudades son fortificadas, sí, y enormes. Y vimos los hijos de los gigantes allí, sí. Y Amalek, el archienemigo del pueblo de Israel, habita ahí en la zona. Cuentan todo eso, sí. Y siguen, versículo 33, siguen diciendo, y ahí vimos a los Nefilim, los hombres enormes, los hijos de gigante, sí. Y éramos en nuestros ojos como langostas, y asimismo éramos ante sus ojos. Así dicen los espías. Y de aquí otra gran enseñanza que nos dicen los grandes sabios de la Torá, del Musar, de la ética judía. ¿Qué dice el versículo? Y nos vimos en nuestros ojos. Éramos en nuestros ojos, nos vimos a nosotros mismos como langostas, pequeñas langostas. Y Rashi dice que hasta como hormigas, más pequeñas incluso. Una de las versiones en Rashi. Y asimismo éramos ante sus ojos. Cuando la persona no reconoce su verdadero valor, que su verdadero valor llega de que el Creador, su Padre Celestial, la creó, le dio un alma divina y le dio la Torah, las enseñanzas, el camino de cómo vivir. Si no reconoces su gran valor, entonces eso se transmite a los demás. Si tú no tienes sentimiento de importancia, que no estamos hablando de orgullo, yo soy mejor que todos, no. Yo soy nada, como Moisés dijo, como la tierra. Pero si hay algo en mí es porque el Creador me lo dio. Si yo tengo talentos es un regalo del Creador. Si yo tengo éxito en algo, porque el Creador me lo dio. Si yo fui elegido a un cierto rol, porque el Creador me dio esta oportunidad. Si yo reconozco, tengo fe en mí mismo, reconozco las bendiciones que el Creador me dio, todos los demás se van a dar cuenta. Cuando yo me siento mal con mí mismo, de hecho estoy negando todas las bendiciones que el Creador hizo para conmigo, ¿sí? Conmigo, y la gente que me rodea lo siente también y me desprecia por eso mismo, medida por medida. Tú no le das valor a lo que el Creador hizo contigo, también los demás no te van a dar valor a ti, te van a despreciar. Entonces, si tú reconoces tu importancia, que eres hijo del rey, eres hija del rey de reyes, entonces todos los demás lo van a sentir y te van a respetar. Y la verdad no buscas esos honores, pero es algo automático. Entonces vemos que los espías, ¿qué hicieron? Solo vieron el mal. Y eso nos lleva al título, al tema de esta charla para resumir. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Espía o turista? ¿Cuál es la diferencia entre espía y turista? Un espía va a espiar, va a buscar qué está mal, qué no está bien, dónde hay un agujero en el muro de protección, dónde las cosas no están funcionando, dónde están las cosas rotas, dónde está esto mal. Busca el mal, busca lo que no está bien. Pero un turista
Va con su cámara, hoy en día con su celular, más fácil. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira, tómame una foto! ¿Qué? No, toma, un selfie. ¿Para qué necesito? Un selfie. ¡Ay! Todo el día tomándose fotos. ¡Mira este lugar! Vamos para aquí, vamos para allá. ¿Para qué vas a un país como turista? ¿Vas a un país feo? ¿Vas a un lugar feo? No, vas a un lugar lindo, buscar las cosas lindas. Entonces un turista es quien se enfoca y busca lo lindo y lo bueno para luego subirlo en las redes sociales. Pero para experimentar lo bueno y lo lindo, tomarse fotos, alabar el lugar a donde fue. Pero el espía es quien busca los defectos, las privaciones en los demás y en sí mismo. Entonces, ¿quién eres? ¿Un espía o un turista? ¿Cómo se debe vivir la vida? Rabbi Nachman de Breslev dice en su gran obra, Likutei Moharan, la famosa enseñanza 282, la enseñanza conocida como Azamra, que hay siempre que buscar los puntos buenos en cada cosa, en los demás y en uno mismo. Y con esos puntos mismos le dejas al Creador crear, formar una melodía hermosa, la melodía de tu vida. Tú puedes crear la melodía de tu vida. Pero si enfocas en el mal, va a ser una melodía muy fea. Heavy metal. Va a ser algo horrible. ¿Sí? Disculpo a los que les gusta heavy metal. Para ellos es puntos buenos. Pero la melodía es un poco... Una linda melodía. ¿Qué eres? ¿Turista o espía? ¿Buscas lo bueno en tu vida? Cuando buscas lo bueno, te conectas con la divinidad que hay en cada cosa. Como dice Rabbi Nachman en su primera enseñanza de Likutei Moharan. Buscar lo divino que hay en cada cosa. El conocimiento, la inteligencia interna y divina que hay en cada cosa. Entonces te conectas a través de cada punto bueno. Te conectas, tienes otro punto de conexión con el Creador, el Rey de Reyes. Otro punto de conexión. Y cuando buscas lo malo y encuentras defectos en ti mismo, en ti misma, en él, en ella, en tu esposa, en tu suegra, en lo que sea, entonces es otro punto de desconexión y oscuridad que te tapa y te bloquea la luz divina que está por todos lados. Entonces, ¿cómo puedo ser un turista? Para eso tengo que estudiar la Torah. ¿Cómo puedo evitar de ser un espía? Estudiar las palabras de los tzadikim, leer el libro En el Jardín de la Fe, nuestro taller, los CDs, estos videos, compartir con los demás. El que le ayuda a más gente a descubrir la verdad, tiene todas las bendiciones del mundo. Así que por favor, quiero que nos escriban en los comentarios. ¿Qué decides tú? ¿Quieres ser espía o quieres ser turista? Y si quieres ser turista, entonces por favor, sigue con nosotros a estudiar, sigue con el camino de la Torah, de los tzadikim, de Rabbi Nachman de Breslev, el gran médico del alma, de su gran discípulo Rabbi Natan de Breslev, Rabbi Natan Sternhartz, y de nuestro maestro, Rabino Shalom Arush, que nos enseña el camino de la emuná, la fe auténtica, para nuestra generación, en palabras simples, con ejemplos simples. Síguenos, difundan las enseñanzas, y van a poder probar la dulzura de este mundo. Todo lo bueno ya está aquí, está dentro de nosotros. Si abrimos los ojos y buscamos hasta encontrar lo bueno que hay en toda cosa, hasta en las cosas peores, hay un punto de divinidad que le da vida, es un punto bueno para poder conectar a través de él con el Creador. Vamos a hacerlo, vamos a tener una buena vida, una vida dulce y hermosa, y poder ver muy pronto la reconstrucción del Sagrado Templo, aquí en la santa ciudad de Jerusalén, y ver la llegada del verdadero Mesías por primera vez y para siempre, con la Geulá, la redención completa del pueblo de Israel y el mundo entero, rápidamente en nuestros días. Amén.